Hola, ¿qué tal estáis? Mirad a quién tengo conmigo. Tengo a Alejandro Rodrigo. Íbamos a haber tenido esta conversación la semana pasada. No la pudimos tener porque Instagram no me dejó invitarlo. Y os tengo que decir, te tengo que decir, Alejandro, que no te lo he dicho, que hemos recibido un montón de mensajes. No encuentro la entrevista con Alejandro. ¿Por qué no está? Mándamela, por favor. Bueno, pues es que no ha habido entrevista, pero aquí estamos. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Amaya. Oye, qué gusto estar aquí contigo, ¿eh? Muchísimas gracias por todos los esfuerzos, el cariño, en fin, todo. Y muchas gracias a toda tu comunidad, que ya dije que es una maravilla. Y además me consta, por los mensajes que recibo. O sea que feliz de estar aquí contigo. Os voy a contar quién es Alejandro para los que no lo sabéis. Alejandro es especialista en trabajar con adolescentes y creo que no solo, pero sobre todo en adolescentes que agreden o que tienen conductas violentas contra adultos. Ujú, Además de tu consulta privada, ahora si quieres nos cuentas un poco cómo has llegado hasta ahí. Quiero ujú. que sepáis que tiene dos libros publicados, los dos son fabulosos. Uno se lo dejé a alguien y no me lo ha devuelto, que me pasa mucho y no pasa nada. Yo a veces tampoco devuelvo los libros. Este es el último, Adolescencias reales desde dentro, y el otro es Cómo prevenir conflictos con adolescentes. Los dos los ha editado Plataforma Editorial y ahora vamos a hablar un poco sobre todo de este, que es fantástico, fantástico y duro. Ahora os contaré un poco de qué va y nos lo contará Alejandro también. Pero los dos, si sois madres y padres de adolescentes, los dos os pueden ayudar un montón. Alejandro, ¿nos cuentas antes de empezar un poco cómo llegaste, por qué te dedicas a ayudar a los adolescentes y a sus familias que tienen estas conductas, a veces bueno, agresivas, violentas Ujú. contra sus padres, sus abuelos, sus tíos? Sí, fue un accidente, ¿sabes? No lo elegí yo mucho, la verdad. Mira, el resumen es que yo en el año 2005 era profesor, yo estoy de magisterio, y estaba siendo maestro, además de música, y esto siempre lo cuento, daba clases de guitarra en colegios en primaria, en niños y niñas, sobre todo muy pequeñas, ¿no? Y de repente en 2005 recibo una llamada de una fundación, en 2005 no había crisis, y en 2 días me vi trabajando y aceptando esta propuesta, esta oportunidad laboral, trabajando como educador en un centro de internamiento en régimen cerrado aquí en Madrid. Es decir, un centro de internamiento de medidas judiciales. Chicos que habían cometido un delito en la Comunidad de Madrid y era en régimen cerrado. Esto quiere decir que eran chicos, bien en medidas cautelares o bien en medidas firmes, a la espera de juicio o no, pero que habían cometido un delito suficientemente grave o que la víctima estaba en suficiente riesgo o que había un riesgo evidente de fuga del menor y por lo tanto tenían régimen cerrado, es decir, no salían nunca hasta que se cumpliera la medida judicial y demás, ¿no? Esto fue en el año 2005. En el año 2008 lo que me ocurre es que paso a formar parte del programa de libertad vigilada. Esto quiere decir como la condicional de los mayores, pero en menores de edad, ¿no? Y en el año 2008 también el juzgado de menores aquí en Madrid, con la Fundación, me especializan en un delito, en una casuística que se vio en el año 2008 que estaba muy increciendo, que era el maltrato intrafamiliar ascendente. Es decir, menores infractores de 14 a 18 años que habían cometido un delito, una falta grave, por haber agredido o presentado conductas agresivas o violentas dentro del ámbito familiar. Decimos intrafamiliar ascendente porque puede ser, como tú muy bien has dicho, pues de un chico a una abuela o de una niña al tío que también conviva en casa, ¿no? Así que esto es lo que hice. Llegué así, como ves, por accidente, también al otro de a libertad vigilada y de libertad vigilada que me especializaran en esto. Y esta labor la hice específicamente solo en este tipo de delito desde el 2008 hasta el 2020. Y en el 2020, que ya estaba compaginando con ayudar en otras asociaciones y demás, a atender en la consulta privada, en el 2020 ya me dedico literalmente solamente a esta parte, que en el resumen hago mucha prevención. Ahora, que es estas familias que ven que su hijo está empezando a presentar conductas que pudieran ser agresivas o violentas, y ahí estoy. Estoy también en centros educativos llevando un programa de prevención para la expulsión y los dos libros que has contado, en definitiva, estoy entretenido, ¿no? Y también, ahora os digo dónde lo podéis encontrar, pero también tienes un curso para padres. Sí, sí, correcto. Tengo un curso para padres, muchas gracias por citarlo, el curso del programa Concordia, donde, bueno,
puesto, hemos diseñado en un contexto un poco distinto de escenarios, intentando hacer una metáfora de que lo realmente importante es tener toda la información, todo el contenido, olvidarnos de los factores más externos y centrarnos en tener los conceptos y estrategias básicas para poder entender si nuestro hijo está empezando a desarrollar conductas violentas o agresivas. Es un curso bastante largo, exigente, porque requiere mucha implicación, hay muchos ejercicios y podemos decirlo como retos que te voy pidiendo y que no puedes desbloquear hasta pasar hasta la siguiente lección, pero que me consta que está resultando, estoy recibiendo mensajes muy, muy bonitos y de mucho cariño, ¿no? Muchas de las personas me han contactado también a través tuya, a través del primer directo que hicimos de Instagram, si te acuerdas, con unas valoraciones también tuyas magníficas de he hecho el curso de Amaya, me ha encantado. Entonces, bueno, darte las gracias por tenerme aquí otra vez y encanta, y un saludo para toda tu comunidad, porque de verdad te lo digo, o sea, vamos, Sí, ha sido toda una maravilla. la verdad es que son estupendos y mis alumnos, sí, decías que exige compromiso, cualquier cambio exige mucho compromiso, ¿no? No es pasivo. Esto sí que es muy Ujú, importante, que uno no cambia la dinámica familiar de manera pasiva. Uno ujú. cambia la dinámica familiar iniciando el cambio personal, que eso es algo que dices tú también mucho. Lo tengo por aquí en algún sitio, entre mis Sí, notas. oh, jolines, qué honor. Pero sí, es justo lo que acabas de decir, porque hay veces que a ti te pasará que te preguntan, oye, Amaya, ¿qué hago? ¿No? Y en esa búsqueda incesante de la respuesta exacta para mi situación ya, sin embargo, sabemos que detrás tiene que haber mucha preparación y mucho análisis, ¿no? De cada uno de nuestra familia, para luego ser tú quien puedas construir tu solución, ¿no? Pues yo tengo unas cuantas preguntas para ti, pero antes os voy a decir dónde le encontráis. En Instagram es Alejandro-Rodrigo-S. Alejandro Rodrigo, pero si ponéis en Google Alejandro Rodrigo Instagram también lo vais a encontrar. Y su página web donde está el curso, la información sobre los libros, sobre su consulta privada, es alejandrorodrigo.com. Bueno, pues vamos a ver. Yo quería preguntarte, en este libro, en Adolescencias Reales desde Dentro, tú lo que haces es una compilación de conversaciones que has tenido con algunos padres o algunos chavales que han vivido situaciones que no son situaciones nada fáciles y que han pasado por tu consulta Ujú, para pedirte ayuda. Las situaciones son muy variadas, ninguna es fácil, nadie quiere estar en la piel de las personas a las que has tenido que acompañar, ujú, pero a la vez sabemos que hay demasiada gente que ha estado en la piel y nos pensamos que eso solo les ocurre a los demás y no les ocurre a los demás. Mirad, la semana pasada, y esto voy a enlazarlo con la pregunta probablemente más importante que nos podemos vale. hacer todos. La semana pasada se suicidó con 17 años un buen amigo de mi ahijado. Mi ahijado no se lo creía cuando le llama al entrenador de balonmano para decirle se ha suicidado tu compañero y amigo. Y mi ahijado negaba que fuera él, tenía que ser otro niño porque él había estado con él hacía 2 días y habían estado fenomenal y el chaval estaba bien. Eso es lo que repite a mi ahijado, pero si es que estaba bien, es que estaba bien. Y hace 14 años lo había intentado, con 14 años, hace 3 años lo había intentado y no lo había conseguido y lo vuelve a conseguir ahora con 17. Y yo no sé si este niño tenía alguna enfermedad mental o no, pero en general, para los niños que no tienen una psicosis, una esquizofrenia, en general, ¿qué podemos hacer los padres y en qué momento tenemos que empezar a trabajar para que la adolescencia, que es ese periodo que puede ser tan crítico en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, un periodo de tanta vulnerabilidad, para que no se nos vayan, para que no se metan en conductas de riesgo, para que no se autolesionen, para que todavía sepan cómo manejar la vida? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿En qué momento tenemos que actuar? ¿Qué hacemos? Wow, Amaya. Bueno, es una situación real, como has puesto, y es una situación terrible en la que desgraciadamente nos enfrentamos muchas veces. Me refiero a situaciones en las que detectamos como profesionales un cuidado. Cuidado porque hay aquí indicadores, ¿no? Evidentemente, el primer paso es formarte bien para saber leer los indicadores que nos está lanzando una persona que nunca, o sea, no tiene por qué lanzarlos. Puede ser que no los lance, como bien decías, ¿no? A lo mejor pero si no sabíamos nada, bueno, no hay que culpabilizarse en ningún caso, porque eh,
muy difícil leer estos indicadores, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando los indicadores son explícitos y se ponen encima de la mesa, nada tiene que ver tener un hijo que está compartiendo una sensación de angustia o de, bueno, quizás incluso un nivel de ansiedad extremo, con una pseudo depresión por debajo, que está haciéndose preguntas existenciales. Esto nada tiene que ver a un adolescente o un hijo que nos está poniendo encima de la mesa señales de alarma. Cuando están poniéndonos señales de alarma, entonces es innegociable la actuación. Es decir, por ponerte un ejemplo, yo atiendo un despacho, como bien sabes, y cuando tengo casos, en el juzgado me pasaba igual, que veíamos que está en una situación de vulnerabilidad o que está en una situación de riesgo, lo que hacemos siempre es, evidentemente, compartir con los padres, hacer mucho trabajo con él, pero si la señal de alarma es suficientemente consistente, es innegociable entonces el derivar bien a salud mental o incluso a las urgencias. No hace demasiado, yo en mi despacho, atendiendo a un chico en mi despacho, en el cual muestra con evidencia todos los intentos autolíticos que tiene, los cortes, ¿no? Y él y yo lo vemos, eh, directamente llamamos a urgencias. Llamamos a los padres y hay una derivación in situ hacia el hospital. ¿Por qué? Porque yo prefiero que haya 100 veces que me digan, no menos, esto no era nada, a tener luego que lamentarnos por, ¿no? Entonces, esto por un lado, hay que tener muy en cuenta que una cosa son sensaciones de angustia o episodios quizás propios de la adolescencia y otro muy distinto es una señal de alarma ya clara. En este sentido, siempre hablamos de que hay que diferenciar muy bien entre riesgos y peligro. Los riesgos son las situaciones en las que nuestros hijos están exponiéndose y gracias a ellos van a poder crecer, necesitan nuestra supervisión, pero nuestra comprensión y vale. Ahora pondré un ejemplo. Y otra cosa es una situación de peligro. Una situación de peligro es una situación en la que requiere la actuación del padre o de la madre ya, en la que no cabe la mirada para otro lado o es la adolescencia. Por ejemplo, en el consumo de drogas es muy evidente. Una situación de riesgo es que nuestro hijo esté rodeado de consumo. Esto es riesgo. Tendremos que nosotros, en los cursos, en las formaciones, en los libros, en toda la información que hay, poder aprender cómo acompañarle a que él sea capaz de separarse del riesgo, ¿no? O detectarlo. Otra cosa es que esté en peligro, que esté ya en una situación de adicción. Ahí tengo que actuar. Pues una cosa es que nos diga o que plantee unos cambios actitudinales muy drásticos. De repente hay un nivel de melancolía ya profundo, de repente ya no se comunica, de repente sabemos que no es nuestro hijo el que era antes, o de repente hay una sobreexposición, sí, sobreactuación. Y dices, pero ¿este qué le pasa? Que está demasiado alterado, ¿no? Estos son indicadores de riesgo. Otra cosa es que detectemos que tiene heridas, que tiene escritos donde ha dejado, que tiene conductas en las que los demás nos están diciendo, cuidado con tu hijo, aquí hay que actuar. Sin embargo, nunca, y con esto yo creo que esta clave quizás es importante, nunca será suficiente el nivel de prevención que podamos hacer. Porque hay veces que hay factores externos que no están a nuestro alcance. Como decía un gran mentor que tengo yo, con la educación no es suficiente a veces. A veces de repente se nos cruza un diablo y de repente lo más importante será que todo lo que hayamos construido, él sepa que tiene a su familia ahí, ¿no? Y esto no es del día de la mañana. Del día de la mañana tu hijo no viene y te dice, mamá, te quiero contar un problema, sino que te cuenta un problema porque ha podido contártelo 120 veces antes, ¿no? Entonces sí, es una situación dramática, pero a mí me gustaría quedarme con esta idea de si está en peligro, hay que actuar. Tú no le pides opinión a tu hijo si de repente se rompe la rodilla, ¿verdad? Y tiene un accidente y ¿quieres o no quieres ir a urgencias? No, te has roto la rodilla, estás lleno de sangre, nos vamos ya. Me da igual lo que me digas. Pero bueno, siempre nuestro corazón con todas las familias que han sufrido un intento autolítico, incluso un suicidio, porque es una travesía que queda para toda la vida, evidentemente. Sí, sí. Mira, hay algunas cosas que he subrayado en el libro y me gustaría que habláramos un poco de ellas. Vale. Em, voy a leer una y la voy a comentar con otro caso que me ha llegado hace poco, una de nuestras alumnas. No se trata de poner el foco en las conductas de los hijos, se trata de que estas conductas enmascaran un grito desesperado de auxilio. Ser capaces de interpretar esa desesperación es la llave de la reconciliación y la recuperación familiar.
Y está bien también que leer esto para que veáis el tono, el espacio en el que se mueve Alejandro, porque Alejandro se mueve aquí, ¿no? Lo que importa es saber cuál es lo que está ocurriendo realmente en esa persona. Una de nuestras alumnas me cuenta que tiene un hijo de 15 años que se acaban de cambiar de país y que en el nuevo país están en un instituto enorme con 1000 alumnos por curso. Ujú, Y que de pronto el niño, que era un niño que estudiaba bien, un niño, suspende 4 asignaturas. En ese momento se meten en el teléfono móvil los padres para ver qué le está pasando a este niño para suspender 4 asignaturas y ahí encuentran comas etílicos, sexo, peleas, de todo. Y ujú, la primera reacción es una reacción referente a la conducta. Ya no sales, ya no tienes móvil, ujú. castigado, se acabó, todo se acabó. Entonces el niño en este momento dice, me lo habéis quitado todo, pues voy a coger el coche por la noche con 15 años, no tengo nada que perder. Pero claro, aquí falta algo. En los comas etílicos, las peleas, las fotos desnudo propias, fotos de él y de otras personas, en realidad eso es un grito de auxilio. Ahí hay algo que no va bien. Y eso lo tenemos que saber ver. ¿Nos lo cuentas un poco, porfa? Sí, bueno, has dado precisamente la clave con este caso que acabas de contar, siguiendo el hilo del caso y del ejemplo tuyo real. em, Mira, los padres tenemos muchas veces la necesidad de control. Necesitamos saber que estamos controlando la situación y cuando tenemos un hijo que de repente descubrimos esto, lo más reactivo nuestro, lo emergente, es controlarlo. Y entonces, para controlar algo ya, lo que tengo que hacer es contenerle y entonces pues te quito todo, ¿no? Te castigo, ¿no? Y lo que precisamente ocurre es que en ocasiones, produce el efecto rebote y es la sensación que tiene el hijo de injusticia, porque si pudiera hablar de esta manera y si él pudiera escucharse en su interior y decir o sea, encima de que lo estoy pasando tan mal, vienes tú y me castigas, ¿no? Ya sé que la conducta es mala, pero encima de que estoy sufriendo cantidad, vienes tú y me castigas. Esto no quiere decir que haya que ser condescendiente y haya que estar abrazándole incondicionalmente, no, porque hay líneas rojas que no se pasan, ¿no? Y a mí me encanta hablar de la firmeza. Pero si pudiéramos entenderlo desde el caso de los juzgados, mira, en los juzgados una misma conducta, como la de este chico, por ejemplo, que cuentas, se tiene una respuesta punitiva, por supuesto, pero la clave nunca ha estado en que cumpliera la sanción, el internamiento, la libertad vigilada, además. No, la clave ha llegado cuando el profesional y los padres han conseguido detectar la necesidad no cubierta que tenía este chico. Cuando a este chico le ocurre algo y no sabe cómo gestionarlo, explota en la conducta. Si solamente nos quedamos en la conducta, lo que ocurre es que solamente sancionamos la conducta y él nos está gritando no, 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 entiéndeme que me he cambiado, que ya no soy nadie en este colegio, que nadie me mira, socialmente estoy un desastre, no entiendo el método educativo, suspendo 4, estoy fatal, para integrarme en el grupo necesito el móvil y necesito decirles que sí a las tonterías que me mandan y vienes tú y encima me castigas, ¿no? Esto no quita que tenga que encontrar un reproche y una actitud por nuestra parte, también es una manera de cuidarle, ¿no? De esto, ¿no? Pero efectivamente no es la conducta, eh, es poder entender qué le ha llevado hasta ahí. ¿Y qué les suele llevar hasta ahí, Alejandro? ¿Hay algunos patrones o realmente cada situación es completamente diferente? Bueno, si hablamos, ¿Qué suele faltar a un adolescente para de pronto perder completamente el control, perder el foco, el faro de su bueno, vida? cuando hablamos de conductas que son externas a la familia, ¿no? Cuando no son agresiones a los padres y son estas que tú has planteado, claro, es que es multifactorial, es decir, mira, puede ser normalmente, si hay que votar por alguna, no tiene tanto que ver con el estatus social o la familia desestructurada, no, tiene que ver con que él no se encuentra ubicado socialmente. Y esto es un indicador de riesgo bastante grande. Un chico que socialmente no se encuentra es un chico que tiene grandes problemas y grandes factores de riesgo para hacer cualquier cosa con tal de que alguien me encuentre, me vincule. Y ahí, por ejemplo, hay una técnica que compartimos y es que la atención en nuestro hijo debería ser poder analizar si nuestro hijo se relaciona bien dentro de un grupo extenso, bien en un grupo pequeño y bien en el tú a tú. Si nuestro hijo es muy distinto con su amigo íntimo que en un grupo de 10,
tenemos ahí un indicador. Todo esto viene con la autoestima, el autoconcepto, ¿no? Pero las relaciones sociales siempre, siempre van a darnos un indicador muy claro, porque en un grupo también estaría muy bien saber detectar si nuestro hijo es el líder, si nuestro hijo forma parte de los seguidores, o si nuestro hijo, y esto es muy doloroso, forma parte de los marginados, de esta parte que el grupo es mejor que no estén. Y entonces fíjate el sufrimiento. Pero también fíjate el sufrimiento si eres un líder derrocado y pasas a ser un seguidor, como si fuera un clan, ¿no? de animales. Pero normalmente el ámbito social tiene mucho que decir y luego el ámbito académico. Porque si yo no voy en clase, si no llego, antes que ser el tonto voy a ser el malo. Porque a ver quién soporta ser el tonto de la clase que no entiende las sumas y las restas, ¿no? Así que si juntamos todo esto y además le añadimos esta frase que es demoledora, llego a casa y nadie me mira. No se trata de estar horas, con él, se trata de que nadie me mira. O sea, no soy importante para nadie. Claro, si socialmente estoy mal, si en clase además no llego porque no comprendo por lo que sea, y llego a mi casa y nadie me mira genuinamente, sino que son procuradores, la cena, la tal cual, que todos caemos en esta dinámica, ¿no? Pero esta mirada, ¿no? De sentirte mirado por papá y por mamá cuando eran niños pequeños y se balanceaban en el columpio, mira papá, ¿no? Pues bueno, pues ahí tenemos tres ingredientes que para mí siempre tienden a explicar. Luego hay otras cuestiones, factores externos que no dominamos, ¿no? Pero quizás estos tres podrían ser los que más papeletas se llevan. Lo que pasa es que, Alejandro, mira, acabas de decir una cosa que es un poco difícil a veces. Yo tengo un hijo de casi 16 años y yo quiero mirarlo, pero se va a su habitación. O sea que a veces es muy difícil conseguir que ellos se sientan mirados y conseguir la conexión. Yo estoy todo el rato como alerta, a ver cuando me abre una rendijita, cuando me abre una rendijita, bueno, pero es muy difícil porque hay pocas rendijas. Mi hijo en concreto no tiene problemas porque está en un idilio brutal con su padre, entonces ahí sí que tiene un vínculo muy fuerte en este momento de la vida. Pero ese adolescente que llega a casa y hola, boom, y se va a su cuarto con un portazo y casi no quiere salir ni para cenar, es muy difícil mirar a un adolescente así. Le tienes que haber mirado mucho antes, me imagino. Claro, tal cual, que qué bien, efectivamente. Yo no puedo mirar a un adolescente y sentirse que él se sienta protagonista si le llevo abandonando desde los 6 años que ya entró en primaria, ¿no? Y ahora estoy con otras cosas, como todos estamos, ¿eh? Pero esto es un nivel de gravedad superior. No se trata de todos los días hacer tortitas para cenar y no se trata de esto. Se trata de que hay momentos importantes para él, hay ventanas de oportunidad en los que si él te saca la ventana de oportunidad hay que estar. ¿No? Te llevará toda la semana sin hablar, pero como se acerque tu hijo adolescente mañana y te diga, pues no sabes, Laura, la que ha liado hoy. Ups, ventana de oportunidad, cuidado, te está queriendo contar una cosa social, ¿no? Importante. No, esto es una cosa, yo veo increíblemente bien que se metan en la habitación, que busquen su espacio, que encuentren la soledad, que se encuentren a sí mismos, que rechacen a la madre, que rechacen al padre. Creo que es parte del proceso de emancipación, ¿no? Muy, muy clave. Pero esto no está reñido con haberles atendido siempre y que por lo tanto son adolescentes que pues están en el idilio con el padre, porque le toca ahora con él, y luego volverá indudablemente a la madre, y luego te rechazará delante de los amigos del cole que no le des el beso porque mamá ya estoy en esta edad que no me des un beso, pero eso es todo precioso, ¿no? Y muy bonito. El problema es cuando esa huida hacia su habitación, lo que significa realmente de nuevo, entender el porqué, no la conducta, lo que significa es que te está castigando a ti. Te está Mm. diciendo, antes no quisiste, ahora el que no quiero soy yo. Y entonces aquí necesitamos una bandera blanca, comprender la situación, hacernos cargo de nosotros y esperar a que llegue el momento sin cesar. Hay una frase en mi primer libro que pone, Em, cuando lo intentas 300 veces y lo consigues, la 301 es maravillosa y se te han olvidado las 300 anteriores, ¿no? Pero bueno, la clave yo creo que es interpretar. ¿Se está metiendo en la habitación porque necesitas espacio o es un castigo que te está reprochando a ti, ¿no? Esta lectura es quizás que pueda ser de ayuda. Seguro. Mira, ahora que dices algo relacionado con el primer libro, luego te cuento una cosa que me gustó mucho que dijiste cuando en la entrevista que tuvimos antes. Pero antes voy a leeros otra frase del libro de Alejandro.
Si lo que deseamos es que el comportamiento de nuestro hijo mejore, lo que necesitamos prioritariamente es poner el foco en nosotros, los padres y en los profesionales. Si esto se realiza de la manera adecuada, entonces el cambio conductual del hijo tiende a darse de manera natural. O sea, que el cambio es de los padres. Y tú contaste en la primera entrevista que tuvimos que cuando tú trabajas con un chaval y luego los padres vienen contentísimos a darte las gracias, que bien ha ido el cambiazo que ha hecho mi hijo, tú en realidad lo que piensas es no, el cambio lo habéis hecho vosotros, no él. Entonces, Sí, mira, realmente el cambio es el de los adultos. sí, te cuento un secreto ahora que no nos escucha nadie. Eh, eh, el modelo de intervención mía que llevo haciendo desde el juzgado y que ahora luego en la privado es, imaginemos, en modo estándar, 1 hora de sesión con el chico, tropecientas horas de intervención con los padres vía teléfono, vía atención, vía reunión, vía un montón de cosas, ¿no? Entonces, con el chico tenemos 1 hora, son 60 minutos. Son 60 minutos cruciales en toda una semana en la que comparto contigo, no es tanto la conducta con él, es llegar a vincular terapéuticamente con él, a establecer alianza con él. Y eso no puede ser impostado, eso tiene que nacerte, ¿no? A ti como profesional. Y a él le tiene que nacer este vínculo. Por eso es tan importante al principio cribar bien si trabajar o no contigo. Porque como yo te tenga un rechazo evidente, te voy a ayudar bastante poco, ¿no? Los padres creen que en la sesión trabajamos 20.000 técnicas de control de impulsos, de tolerancia a la frustración, de lenguaje, no sé cuántos y tal. Y es cierto, pero a lo mejor el 80% ha sido otra cosa literalmente distinta. De ahí que muchas veces los padres también dicen Juega macho Alejandro. Voy a caricaturizarlo un poco, ¿eh? No es así. Pero juega macho Alejandro, y es que encima sale contento de tus sesiones, ¿no? Y le traemos aquí para que trabaje el impulso, ¿no? Bueno, porque casi siempre es entender qué le ocurre y luego proponer en nosotros, los padres, que somos la figura referencial, el nosotros poder ir entendiendo y modificando. ¿Esto quiere decir que la culpa es nuestra? No, pero que la responsabilidad es mucho nuestra, por supuesto, ¿no? Y ahí viene el arte también de ser muy contundente con ellos en ciertas líneas que deben ser respetadas. Esto lo traigo yo mucho del juzgado porque está muy bien entenderte, está muy bien comprenderte, analizar tu necesidad no cubierta, pero hay límites que no se traspasan, ¿no? La violencia, no podemos tolerarla física explícita, ¿no? Y ellos lo entienden mucho y de hecho lo agradecen un montón los chicos cuando, cuando lo identificas, lo señalas y además estableces consecuencias. Fíjate, si me da tiempo te cuento la mayor consecuencia que puede haber para un chico, que es con la que yo he trabajado durante 15 años en el juzgado, es que le priven de libertad. Imagínate, Amaya, que ahora yo me siento contigo, esto es un ejemplo, una metáfora, y al final te cuento que era mi labor en el juzgado durante del 2008 al 2020 con familias, técnico de libertad vigilada, proponer a Fiscalía la modificación de la medida por internamiento. Es decir, valoro que no estamos haciendo bien la libertad vigilada, que no estás cumpliendo, y por lo tanto solicito al fiscal que modifique, que le proponga al juez que modifique para internarte. Y esto es una consecuencia, no es un castigo, porque tú al chico el primer día le lees la Ley Orgánica 5/2000, que es la ley de responsabilidad penal del menor infractor aquí en España, y le explicas muy bien con sus padres, ahí en el juzgado, que si incumple va a poder ser susceptible de modificar internamiento. Es decir, que si no cumples vas para adentro. Y esto, el 95% de los chicos les pasa lo mismo siempre en el juzgado y parece que esto es fruto de una entrevista que tengamos tú y yo aquí y en redes y tal. Y no, no es un mensaje bonito, es que ellos comprenden, comprenden la modificación. No les gusta, por supuesto, pero la comprenden. Y la confirmación de esto la tengo en el año 2009, cuando el primer chico fue una chica que salió de internamiento porque yo presenté la modificación, salió y volvió conmigo. Porque al menos en Madrid el juzgado siempre hace que después del internamiento vuelvan con el mismo técnico que les modificó la medida. Imagínate las situaciones que hay, ¿no? Pero vienen siempre, siempre, en el 99-95% de los casos, con un incluso agradecimiento de fuiste justo. Porque evidentemente lo que no hemos contado es que les hemos dado tropecientas oportunidades previas, ¿no? Pero hay momentos en los que ya no puede haber más.
y ellos lo valoran y lo agradecen. Hasta el punto, no conmigo, no con Alejandro Rodrigo, que es el mejor, sino con todas mis compañeras técnicos ahora mismo del juzgado, que les piden en el centro, no, no, yo quiero volver con Laura, no, no, yo quiero volver con Miguel Ángel, ¿no? Y esto es una cosa preciosa, que los padres normalmente no pueden imaginarse hasta que te toca, ¿no? Y ves que tu hijo vuelve con aquel Que le que, han cerrado. aquel que le han cerrado, pero porque fue justo con la consecuencia negativa y sabe que eres justo con la positiva, ¿no? Y esto es precioso. Así que sí, se trata normalmente no tanto de ellos, sino de poder entender el contexto y de nuestra responsabilidad, ¿no? Pasa que es muy duro. Esto es facilísimo decirlo y luego ponte tú en casa, ¿verdad? A hacerlo. Mm, no os voy a contar todos los casos de los que habla Alejandro aquí, porque son un montón. Y habla de drogas, de un niño adoptado, de violencia de género, de los duelos y las pérdidas. O sea, son historias todas que a lo mejor para ti, Alejandro, son historias con las que estás familiarizado o historias similares. A lo mejor son el pan tuyo de cada día, pero para los demás no. Son historias muy extremas en general. Y hay algunas que a mí me han llamado mucho la atención, os lo cuento por si os interesa. Una de un padre con un hijo adoptado que no, Román. que no tenía bueno, las conductas no eran muy buenas y hablas de Ujú, la profecía autocumplida, sí, ¿no? ujú. Y me llamó mucho la atención otra historia de un chaval, porque quiero que hables de la importancia de la presencia de los padres, ¿no? Porque una de las cosas que tú dices, además de hablar mucho de la firmeza, una de las cosas que dices es que lo peor que le puede pasar a un niño es el abandono y que hay Mm, muchas maneras de abandono, no solo te abandono y me voy a vivir a Rusia. ujú. Entonces cuentas una historia de este chaval que tiene unos padres que le someten a un régimen un poco duro financiero, Sí, porque consideran que su vida tiene que ser como montar una empresa, entonces sí. le dan una propina, pero tiene que pagar los impuestos, es un régimen complejo y además muy duro. Y uno de Ujú. de sus amigos lo que le dice en un momento es, bueno, pero tus padres están ahí, tus padres se están preocupando por ti. Qué bonito. ¿Sabes lo que Eh, pasa? Es que gracias por traerlo. Muchísimas gracias. Es que me acuerdo de los chicos, ¿no? Y me claro. acuerdo de los protagonistas. Antes de contarte de los dos, tanto Román como Adel, que es este ¿Estuviste chico, con los dos? ¿Estuviste con varios chavales de este grupo? o sea, todos son casos reales. Pero en este grupo concreto, yo creo que habías Sí. estado con uno, que te lo había contado todo, que era cuyos padres Sí, estaban sí, sí, ¿qué sí, es pones? Adele, Adele, Adele. O sea, en el libro es Adele, ¿no? Luego los otros, está Matthew, está Nacho. Luego son historias reales, pero son montadas ficticiamente. Es decir, hay un Matthew que le quiero con locura, que seguro que su madre estará viendo este vídeo, seguro. Y Matthew es otro caso con una historia rocambolesca, pero yo le traigo ahí, les junto ficticiamente, ¿no? Pero yo trabajé en este caso con Adel, todos son casos reales, ¿no? Lo que pasa es que muchas personas me preguntan, y de verdad no es marketing, me esforcé mucho en el proceso de escritura por aminorar mucho el nivel de gravedad de los casos. Es decir, los casos eran mucho más violentos, había mucha más sangre explícita. Lo que pasa es que yo no puedo hacer un libro en el que, no, aquí te lo cuento, no puedo hacer un libro en el que ponga como el cuchillo aquí con la madre, porque no se trata tampoco de, mm, Sí, hacer re- como el caso, ¿no? Como el periódico, sí, no es una cuestión de hacer una cosa de sucesos, o sí, tú lees claro, sí, muy bien, muy bien, muy y bueno. exponer a los niños, sí, sí, sí. Claro, no No, es un eso conjunto de lo sucesos. dices en algún momento en el libro y yo lo agradecí. Sí, Agradecí cuando nos dijiste que habías bajado el volumen para que sí, fuera más sí. digerible y para quedarnos con lo que nos tenemos que quedar, yo lo agradecí. Sí, voy con Román y con Adel, pero un padre una vez en un hospital que estaba dando una charla vino y me dijo, mira, es la segunda vez que te vengo a ver, Alejandro, esto hace años, y me dijo, y está muy bien, pero yo esperaba el pero, ¿no? El que querrá decirme este hombre que no le ha gustado. Pero es muy intenso lo que cuentas. Y yo estaba en el juzgado entonces todavía, y entonces, claro, mis ejemplos eran, pues que no son los de que tenemos en casa, ¿no? Está bien que el niño no me dé el móvil y que pegue un portazo, pero nada tiene que ver a que me ponga un cuchillo para despertarme de la siesta y me diga dame todo el dinero que me voy, ¿no? Entonces ahí entendí y aprendí mucho y este libro, a pesar de que es bastante duro y lleva un nivel de tensión continua un poco alta, y con mucho amor, pero no es la gravedad que existía, ¿no? En el caso de Roman,
El caso de Román es un caso de una adopción que, por cierto, en la presentación del libro, aquí en Madrid, hubo muchas personas que me preguntaron porque en la presentación del libro vinieron casos reales que no me esperaba. Vino la madre de Raquel, es el primer capítulo del libro, y de repente entró. Yo estaba atacado de los nervios, Amaya, ahí hablando de mis cosas, y de repente veo entrar a la madre de Raquel, la verdadera, y digo, y vino también la del el caso de violencia de género, el segundo caso es un caso de violencia de género muy explícito, y vino toda la familia. Vino la Wow, chica, los dos padres, sí, la psicóloga que cito, y ahí se me sentaron. Entonces, qué yo creo que dije, emocionante, ¿no? Súper sí, emocionante. sí, me desajusté totalmente emocionalmente. Entonces, yo creo, no sé, no quiero volver a ver el vídeo, pero no sé qué tonterías debí decir, pero, pero fue muy bonito. El caso, bueno, pues me preguntaron en la presentación muchos si Román estaba ahí, porque al parecer había un par de individuos que se parecían mucho al posible Román, ¿no? El caso de Román es un caso, no voy a destriparlo, pero en el que yo guardo mucho el misterio, ¿no? De qué ocurre con este hombre. Em, para explicar bien la adopción y para explicar bien la presencia, creo que hay dos frases de intervención en el juzgado, estas dos, muy reales que comparto contigo, que lo explican todo, ¿no? Hubo un chico que yo llevaba en adopción en el que se empeñaba en incumplir la libertad vigilada. Era un propósito firme que tenía, ¿no? Hablando mucho con sus terapeutas, psicólogos y psiquiatras que trabajaban el apego con él, claro, el vínculo y todo esto, llegamos a la conclusión de que, un poco lo que relato yo, que se esforzaba mucho en hacerlo tan mal para que su padre y su madre adoptiva le echaran. Y por lo tanto se cumpliera esa autoprofecía de, perdón por las palabras malas que voy a decir, ¿eh? Si yo soy una mierda, ¿no? ¿Se entiende? Si yo soy lo peor que hay, me merezco que me hubieran abandonado. Es la única manera que yo tengo de explicarme la adopción. Y entonces ahora, estos dos señores que me quieren con locura, no me lo merezco. Y como no me lo merezco, pero yo estoy convencido de que soy una, voy a hacer todo lo indecible para que me abandonen y se cumpla y yo esté tranquilo con quién soy, ¿no? Entonces, en el juzgado trabajando con él, pedimos permiso, claro, pedí permiso y le expliqué, hagas lo que hagas, no te voy a modificar internamente. Entonces él se quedó de cuadros. Y si te mato, digo, pues nada, me matas, pero no te modifico. Así hicimos, no modifica internamiento. Y mira que se lo podía haber ganado. Pero entendimos todo el equipo de profesionales que era profundamente sanador para él. El, hagas lo que hagas, no te voy a abandonar. Contigo es verdad que tengo que ser firme en los límites, pero tendrán que ser de otra manera las consecuencias, ¿no? Porque lo que él no sostenía era el amor incondicional nuestro. No podía, no podía con él, se deshacía. Hablo de un caso muy terapéutico, ¿no? Muy clínico, muy de ámbito de salud mental también. Pero los chicos que no están en este ámbito, en despachos siempre decían una misma frase que los padres se deshacen. Yo pensando en mis hijas, una hija lo pueda decir de mí, me deshago, ¿no? Y es que ellos en intervención, en el juzgado o no en el juzgado, dicen mucho recurrentemente la misma frase sin conocerse. Y es un, mira Alejandro que se le ha liado a mi madre, pero nunca me ha abandonado. Y esta frase cae como un boom en la sala que se hace el silencio, porque lo dicen de verdad. Y ellos reconocen que todo lo que han hecho mal, sin embargo, tú no me has abandonado. Y ahí hay un punto sanador, terapéutico, y es un privilegio poderlo ver. Y de ahí nace mucho el, no se trata de perdonarles, no se trata de simplemente entender y no abandonarles, porque esto ya es suficiente. Lo que pasa que tantas veces, Alejandro, le tiro por la ventana. Yo me voy. Yo no puedo más. Hasta aquí he llegado. Y luego otro audio. Bueno, Alejandro, otra cosa que te quería contar, ¿no? Porque todos nos pasa. A mí me pasa en mi casa 7000 veces también. O sea, que es muy lícito y yo creo que hay que lanzar un mensaje esperanzador de es que es muy normal, ¿no? Y cuanto más conductas disruptivas son, pues más difícil es sostenerte. Pero todos vuelven a esa parte de mamá está aquí. Alejandro, nos queda poco tiempo, pero yo quiero que nos digas, si puedes, ¿qué tenemos que hacer para prevenir antes de la adolescencia una adolescencia, no digo difícil porque las adolescencias tienen una parte de dificultad que está bien, una Mm. adolescencia de riesgo, ¿no? Con conductas de riesgo. ¿Qué podemos hacer los padres antes de, hasta los 12 años, hasta los 13? Jolín, esta es la pregunta, ¿eh? Oh, qué Esta es la difícil. receta del éxito, sí. Pues mira,
si pudiéramos tú y yo compartir, ¿no? Eh, Varias ideas. La primera es que no hay, efectivamente, cada hijo es distinto, cada unidad familiar es distinta y por lo tanto lo que precisamente a ti te sirva, a mí no. Y lo que a mí no, a ti sí. Entonces no se trata tanto de dictar qué hay que hacer, sino de entender quién es Amaya como madre y como persona, entender quién es Alejandro como madre, como padre y como persona, qué interacción tengo yo con mi mujer Patricia, cómo es ella, cómo soy yo, qué hacemos nosotros, qué incidencia tiene, porque nada tiene que ver nuestro domicilio con los vecinos de arriba. Es decir, la misma conducta puede ser muy distinta la necesidad que tiene nuestro hijo. Esto para empezar. Por lo tanto, mucha formación, muchos cursos, muchas lecturas y al final es un espacio de introspección tuya, ¿no? De entender quién eres y qué está ocurriendo. Segundo, entender que está en un proceso de cambio muy doloroso, que es emanciparse del niño que era. Ahora ya tengo 16 y ahora ya que nadie sepa, por favor, que duermo un poco a veces contigo, a veces tengo un peluche, que esto que nadie se entere, porque es muy doloroso. Debe ser muy difícil pasar de ser un niño a ser un adolescente. Hay que entenderlo. Em, y sobre todo, para mí esto es muy básico, eh, tienen que aprender a enfrentarse ellos a los riesgos. Tienen que ser ellos quienes se enfrenten el riesgo, sabiendo que mamá y que papá están ahí por si alguna vez se convierten en un peligro. Y si hay peligro, te voy a sacar. Tienes la red que somos papá y mamá, pero el riesgo es tuyo. Porque al final, Amaya, y yo caigo también mucho en esto, pero al final no pueden equivocarse, ¿no? No pueden hacerlo mal, no pueden juntarse con un riesgo y al final pues tienen 25 años y no tienen ni idea. Como no tienen lo que le pasaba a Adele, que sabía toda esta estructura económica brutal, asfixiante, pero que eran dos padres muy presentes. Es discutible, ¿no? Cómo estaban, pero estaban comprometidos con que su hijo fuera emprendedor, autónomo, por cuenta ajena, todo a la vez, ¿no? Y sin embargo sus amigos se sentían abandonados, ¿no? Por sus papás. No hay receta mágica, pero para mí esta parte de entendernos a nosotros, entender el dolor que supone y que yo creo que es una máxima común de todos los que divulgamos, ¿no? Pero queremos hijos que sepan ellos enfrentarse a los riesgos. ¿No te parece? Sí, claro, esto no sé, una de las cosas que mi madre me dijo una vez que le pregunté, pero mamá, qué bien lo has hecho con nosotras, porque mi madre nos crió sola y mi hermana está fenomenal, yo también, ¿no? Tenemos buenas vidas. Y le dije, mamá, qué bien lo has hecho. Estabas sola, eran unas circunstancias difíciles. Me dijo, su respuesta fue, es que cuando yo os di la vida, supe que la vida era para vosotras, no era mía. Vuestra vida era para vosotras. Oh, Entonces, yo lo toma. único que tenía que hacer era prepararos el camino para que la vivierais vosotras. Y yo a mi madre se lo puse muy difícil en la adolescencia, muy difícil. Y mi madre me veía, ¿no? Me veía como quien va a los toros, me veía ahí. Ella estaba en la barrera, yo estaba totalmente... no podía estar cerca de ella, ni física. A mí la separación fue muy difícil, pero ella lo hizo muy bien, porque esperó a que se me pasara. Qué bonito, qué bonito. Yo comparto contigo, tuve una adolescencia muy bonita también porque era un continuo, lo de Sigmund Freud, matar al padre en el sentido, un debate ético, filosófico, moral. Tu Beethoven no mola, lo que mola es AC/DC, ¿no? Y una tensión preciosa, preciosa, preciosísima. Pero fue la capacidad de debatir dentro de casa y experimentar los debates externos luego fuera, ¿no? Pero era una tensión brutal ese Beethoven. Y Beethoven hoy es el mejor que puede haber, jamás, ¿no? Eh, pero no dejaremos de ser hijos nunca, ¿verdad? Esto también Yo aprendí es... a ser hija cuando tuve hijos, también lo sé. Oh, Hice una buena hija cuando yo tuve hijos y entonces de pronto, ¡buf!, mi relación con mi madre cambió muchísimo. sí, correcto, correcto. Hay una frase también que compartí hace poco con mis contactos de privados es que no me acuerdo de quién era, pero bueno, tener hijos es como tener siempre algo al fuego, ¿no? Siempre hay una sartén Siempre con por comida. quemar, ¿no? O sea, tal, pero cuidadito, siempre. Creo que no, porque yo he quemado cazuelas. Pero en mi caso, ¿por qué no? Qué bonito. Pues Alejandro, yo creo que nos vamos a despedir ya. Os voy a volver a decir cuál es el último libro de Alejandro. Lo edita Plataforma Editorial. A ver, que veo unos brillos por ahí. Se llama Adolescencias reales desde dentro.
El otro libro que tiene Alejandro, que también es de plataforma, se titula Cómo prevenir conflictos con adolescentes. Su página web es alejandrorodrigo.com y en Instagram es alejandro-rodrigo-s. Y ya le habéis oído cómo habla, el sentido común que tiene, lo cercano que es, la humildad, pero a la vez la gran experiencia que tiene. Y yo os animo de verdad a que si tenéis adolescentes le sigáis porque vais a aprender un montón con él. Siempre es un gustazo hablar contigo, Alejandro. Muchísimas gracias Jo, perdona por la otra vez y qué bien que hoy hayamos conseguido grabar. no, Eh, no, no, espera, ahora me despido yo y me aguantas lo que sea necesario. Gracias, gracias por tu confianza, por querer estar aquí y, y, y porque es una maravilla estar contigo y de verdad con toda tu comunidad, que eh, es una preciosidad. Te conocí por Amaya y todo el mundo es buena sensación. Tenemos todos ahí como mucha responsabilidad, ¿no? Y comprometidos estamos en la lucha, pero es una preciosidad todo lo que me llega. Así que, de verdad, Maya, es un placer estar aquí. Todas las veces que tú quieras, cuando quieras, como quieras, y me da igual que la tecnología, que Instagram nos tire abajo, me da igual. Aquí estamos. O sea que muchísimas gracias de verdad.